Dios te bendiga grandemente en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Anthony Rodríguez y en este video vamos a ir de frente con todo lo que la Biblia enseña, todo lo que la iglesia habla y nos enseña a lo largo del tiempo con el catecismo de la iglesia y también una disposición que hace solamente 2 años la iglesia respondió sobre este tipo de tema. ¿Qué es? ¿Cuál es la enseñanza verdadera de la Iglesia Católica sobre las Escrituras de este tema que hoy en día se ha convertido en algo polémico porque hay dentro de la iglesia lobos disfrazados de oveja? Y hoy vamos de frente a derribar todos sus argumentos mentirosos, embusteros y herejes en contra de la enseñanza de la iglesia y de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Así que en este video hablaremos todo lo que es el cristianismo fundamentado en la Iglesia Católica, basado en las Escrituras sobre la homosexualidad. Así que quédate en este video, míralo completamente, porque creo que vas a aprender todo sobre este tema. No necesitarás otro video, otra guía. Aquí vas a tener toda la información católica completamente sobre este tema, que hay sacerdotes como estos que miras en esta imagen, que están promoviendo aún a riesgo de estar contradiciendo de manera literal la doctrina y la enseñanza del magisterio de la iglesia. Bienvenido a este video, espero que te quedes con nosotros. Si es la primera vez que lo mira, únete. Soy Anthony Rodríguez, predicador católico, y desde este espacio queremos simplemente llevar la palabra de Dios con la fidelidad a la doctrina de la iglesia católica, la fe de siempre, la fe que no cambia, la fe que no se adultera, la fe que está arraigada en el mismo corazón de Dios. Así que bienvenido, suscríbete, dale me gusta al video, compártelo y bendice a otros que quieran saber sobre este tipo de contenido, y muchas gracias. Dios te bendiga. Vamos a entrar de frente de inmediato. Hay un video anterior que hemos publicado acá donde hemos estado viendo sobre este sacerdote, el padre Damián. Vimos sobre el padre Damián y hoy vamos a mirar brevemente simplemente el video mismo ya que vimos en el video anterior. Lo dejaremos y seguiremos y miraremos otros videos sobre esta misma entrevista de cosas y pronunciamientos que él hace que van en contra de la doctrina de la Iglesia Católica. Así que en el nombre del Señor, que Dios a todos nos bendiga y nos acompañe, nos ilumine y nos guíe en esta programación con el Espíritu Santo, para que pudiendo transmitir la verdad de Dios y de su Iglesia, el Señor se pueda glorificar en nosotros, y que este video sirva para corrección, edificación y para enseñanza de todos los que lo puedan escuchar. Que Dios nos bendiga y nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me pongo entonces mis audífonos y vamos a entrar en materia. Vamos a ir de inmediato por acá y vamos a ver este video que ya estuvimos viendo el día de ayer en otro video. Vamos a ver por acá. Hay otros muchos videos que hemos estado tratando sobre estos temas. Esto no es de Dios, y vamos a mirar brevemente lo que ayer estuvimos mirando. La Iglesia tiene que reconocer que hay homosexualidad dentro de la Iglesia, que hay sacerdotes religiosos, religiosas que son homosexuales y que están viviendo su castidad, su celibato, entregando todo lo que son, todo lo que son. Entonces ya está bien de pedir al mundo algo que vive la propia Iglesia. Esto ya lo analizamos en un video anterior, así que usted puede buscar este video donde hablamos un poco de todo esto, pero de manera definitiva queremos hoy profundizar completamente Biblia, catecismo de la Iglesia, lo que el Vaticano habla sobre este tema, porque hay muchos que simplemente se están apostando a que no recibirán amonestaciones de frente de su conferencia episcopal, de su obispo, y vamos a hablar de lo que la Iglesia enseña. Así que seguimos escuchando. No podemos continuar en nuestras formaciones en los seminarios, en las congregaciones religiosas, etcétera, anulando esta realidad. ¿Por qué? Porque estamos construyendo monstruos, futuros sacerdotes, religiosos o religiosas que están trabajándose desde la máscara. Si se enseña en los seminarios desde la perspectiva católica, cristiana, como Dios manda, como el Señor establece, pues posiblemente estamos construyendo monstruos. No, yo creo que simplemente las personas, los monstruos que tenemos hoy son monstruos y punto. No es por la enseñanza que recibían, no es porque se está enseñando desde una perspectiva anulando la realidad de alguien que tenga algún tipo de inclinación. Porque simplemente las personas que han hecho este tipo de situaciones que aquí hemos traído
como el cardenal McCarrick, que fue relegado al estado laical, que simplemente abusaron de personas, lastimaron vida, hirieron personas en los seminarios, en tantos lugares. Simplemente esta gente son monstruos no por la formación que se daba, porque la misma formación la recibió el sacerdote santo que hoy en día tenemos en el altar. La misma formación la recibió la monja, el religioso, que tenía una formación y vivió para Dios de la forma correcta. Entonces, simplemente es utilizar excusa, decir, esta es la máscara, los obligamos. No, simplemente se obliga a ¿qué? A vivir conforme a lo que Dios quiere. Es la obligación que todos estamos teniendo, estamos llamados a hacer. Y cuando yo me salgo de la obediencia a Dios, la iglesia no puede aplaudirme o cambiar las reglas del juego para que yo me sienta mejor. Entonces vamos a seguir escuchando a continuación. La máscara de la heterosexualidad y no desde la máscara de lo que son. Y solo desde lo que somos podemos ofrecer la mejor misión a la iglesia y a Dios. Y ya me quedo a gusto. Pues te has quedado gustísimo, yo me quedo más a gusto. Y él se queda muy a gusto con esto. Entonces este es el punto 1 de lo que ya esto lo estuvimos mirando recientemente, tanto como en el último video. Vamos a seguir mirando. Esto va a ser, tengan paciencia, de a poquito. El padre Jesús Silva, que compartió esto ayer, yo no llegué a leer lo que él decía en el video anterior, pero esto es lo que el padre Jesús Silva dice en este post, en este hilo que hizo en Twitter. Dice, este video del padre Damián María, Voz es su username, contiene 3 errores. El primero, definir a una persona por una tendencia. El segundo, no hay tantos curas gay. El tercero, la iglesia no puede admitir al sacerdocio a homosexuales. Por ello, lo he denunciado ante las autoridades pertinentes. Sigue aquí hablando en este hilo. Además, el mismo documento, el de la iglesia, que ayer lo vimos ese documento de manera completa, ese documento explica con claridad que tampoco puede ser admitido alguien que defienda la así llamada cultura gay, como ha mostrado Damián en reiteradas ocasiones. Parece haber olvidado que no habla en nombre propio, sino de la iglesia. Él ahí está hablando como que está en una conversación con cualquiera, dando una opinión personal, pero allí tiene pues obviamente su cuello clerical, está hablando como sacerdote de la iglesia. En este video se une a otras muchas declaraciones en redes sociales que han confundido y escandalizado a la gente. Además, ya le hemos avisado varios de que deje de predicar en contra del magisterio, en privado y en público. Por eso, el siguiente paso es decírselo a la autoridad. Aquí os dejo el texto del magisterio. Bueno, este es el padre Jesús Silva, un sacerdote extraordinario. Ya tengo rato siguiéndolo y es un sacerdote simplemente que está apegado a la enseñanza de la iglesia y que cuando ve este tipo de cosas, luego de hacer las correcciones en privado, pues esta gente no agarran corrección. Simplemente siguen y siguen y siguen y siguen en contra de la iglesia. Y entonces, pues ahora toca la corrección pública porque estás haciendo cosas públicas y estás dañando, confundiendo y escandalizando a la iglesia. Vamos entonces a los nuevos videos del mismo padre Damián, que acá usted lo puede ver ahí en la esquinita debajo inferior, mano izquierda, allí está. Y vamos a ver de todos estos que ves en la imagen, veremos algunas posturas de ellos y luego entraremos de frente a hablar de la Biblia, el catecismo de la iglesia. Así que vamos hoy con todo en el nombre de Jesús nuestro Señor. Vamos a los otros videos del padre. El cristianismo. Vamos aquí para que lo podamos cruzar el video, perfecto. Y aquí esta pregunta que se le va a hacer y esta será su respuesta. El cristianismo aún para personas LGTB es una barrera añadida en nuestro proceso. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que son LGTB, que son creyentes, que vienen de entornos cristianos y tienen miedo a ser quienes son en parte fundamentado en argumentos religiosos, ¿sabes? Que vienen de ese dogma. ¿Qué le dirías a esos jóvenes? La pregunta es simple. El cristianismo es una barrera para las personas que tienen esta orientación homosexual. Es una barrera que prácticamente le obstaculiza poder vivir, poder desarrollarse. Ciertamente es así. Ni siquiera hemos escuchado la respuesta del padre, pero ciertamente es así, el cristianismo es una barrera. Bueno, pues entonces lo es para el que quiere ser adúltero, pues entonces lo es para el que quiere ser infiel, lo es para el fornicario, lo es para el mentiroso, lo es para el que quiere vivir del robo, del homicidio, del asesinato, pues entonces lo es para muchas personas. ¿Será esto que el cristianismo es un obstáculo para las personas que quieren desarrollar tal o cual cosa? No, el cristianismo es la expresión de Dios
del amor de Dios para vivir conforme a la voluntad del Señor. El cristianismo es el llamado a vivir conforme a la ley de Dios. Y entonces, si algo está mal, es pecado ante los ojos de Dios, pues el cristianismo está muy bien que sea una barrera. Está muy bien que lo sea. ¿Para qué? No para que la persona pues se desarrolle como tal, porque no es el caso en este punto, sino para que la persona comprenda que estás llamado a volver a vivir como Dios ha establecido. Y esto va para cualquier índole, para cualquier persona. No pudiéramos decir, bueno, pues hay mucha gente que roba en el mundo, pues se sienten que hay una barrera en la iglesia. Quitemos la barrera para que los ladrones se sientan cómodos en la iglesia. Si algo Dios ha establecido bueno, si algo Dios ha establecido desagradable o pecaminoso ante sus ojos, pues la iglesia tiene que enseñar esto. Pero vamos a ver la respuesta del sacerdote católico, Padre Damián María. Escuchemos a continuación su declaración. Lo primero que habría que decir es que el miedo no construye lo que somos. Es decir, ninguna persona debe sentir miedo por lo que es. Y aquí está la clave del diálogo y del debate, que es el ser, ¿no? Que es que ninguna persona debería de sentir miedo por lo que es. El político, ladrón, corrupto, no debería sentir miedo por ser ladrón y corrupto. El que es asesino no debería sentir miedo por ser asesino. El que roba no debería sentir miedo. El que maltrata, el que agrede, el que ofende, el que humilla, el hechicero, el brujo, el satánico. No debería nadie. Todo el mundo debería sentirse desde lo que es. El pedófilo desde lo que es. Pedófilo tiene una atracción por personas que son bebés menores de edad, niños, pues no tiene que sentir miedo porque exploraremos todo desde el ser, desde lo que eres. Esto está diciendo el cura católico. Te está dando cuenta por lo que yo aquí he insistido una y otra vez, que hay que tener cuidado a quién estás escuchando, porque hay lobos que tienen cuello clerical. Hay lobos que están dentro del ministerio sacerdotal, tristemente. Pero esto hay que saberlo, hay que reconocerlo para poder ir en contra de estas cosas que están enseñando que van en contra de la iglesia. Escuchemos al padre Damián María. Durante mucho tiempo en la iglesia, y esto ya es crítica constructiva, ¿no? Se ha pensado esta realidad desde el hacer. Pues yo recuerdo que había algunos términos como son el de atracción hacia personas del mismo sexo, todo por no reconocer que es una condición, es una orientación sexual de la persona. El padre lo que está tratando de explicar es que simplemente no se trata de que la persona decide hacer actos, sino que la persona es. Se nace y se es. La persona nace siendo, es homosexual. Esto es lo que él está queriendo, una postura completamente contraria a lo que la iglesia ha establecido a lo largo de 2000 años de historia, pero este es su pensamiento, esta es su postura, esta es su idea, esta es su filosofía, que la iglesia ha estado equivocada por 2000 años, que la iglesia lo ha abordado de manera errada porque la iglesia lo ve desde el hacer, pero la iglesia tiene que cambiar ese concepto y verlo desde el ser. La persona no es que hace actos, la persona es. Y esto es un grave error que es parte de lo que decía el padre Jesús Silva. Esto es un error. Esto no es doctrina, esto es anticatólico, esto no es cristiano, esto no. Esto viene en contra. Pero si esto todavía pareciera poco, Anthony, déjalo seguir hablando. Si reconocemos esto, tenemos que reconocer que es parte de la diversidad creadora de Dios. Es que no hay más. No hay más. Que la homosexualidad es parte de la diversidad creadora de Dios. ¿Es católico esto? Que la persona que es homosexual es simplemente una creación de Dios que Dios puso en un target aparte y que simplemente si entendemos que la persona nace y es homosexual, entonces debemos de entender que Dios lo creó de esa manera. Y entonces, bueno, si Dios lo creó desde esta perspectiva, es parte de la diversidad creadora del Creador, de Dios mismo, pues entonces la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, lleva 2000 años errada. El Espíritu Santo ha hecho un trabajo pésimo. El Espíritu Santo lleva 2000 años enseñando errores en la iglesia. El Espíritu Santo no ha guiado a la iglesia bien por 2000 años. ¿Te parece que así lo más seguro es? La diversidad creadora de Dios.
Entonces, una vez más, me voy a los otros ejemplos. La persona que, no sé, es mentiroso, patológico, la persona que roba, la persona que tiene deseos por la sangre, la persona que es violenta, la persona que dice yo no puedo ser infiel, yo soy sinvergüenza, yo soy no. Entonces, esto es parte también de la diversidad creadora de Dios. Es parte de la diversidad creadora de Dios, el que es ladrón, el que es homicida, la persona que comete actos barbáricos, es parte de la diversidad. El pedófilo es parte de la diversidad creadora de Dios, de la amalgama de colores que Dios creó. Y entonces allí están estos que tienen una atracción que aunque la sociedad la vea mal, pero simplemente son criaturas de Dios, creados por el Todopoderoso, el Omnipotente, que le dio estas atribuciones para que hagan. ¿Será así? O simplemente que este cura tiene un cuello clerical, pero todo lo que está diciendo es herejía, herético, es contrario a la fe católica, es mentira, son parte de sus mentiras, porque simplemente tienen una agenda. No sé si es que lo financia, no sé si es que le pagan, no sé que simplemente si es que ellos viven este tipo de postura en su vida privada o si simplemente están promoviendo algo que ellos quieren ver a la iglesia simplemente caer, como aquella gente que yo suelo llamar que son infiltrados de la iglesia, o quizás será que son tan tontos que no conocen de su fe, que están en el ministerio sacerdotal y nunca estudiaron, no sé, de apunte dedo lo nombraron cura. Esta gente simplemente son infiltrados en la iglesia que están predicando un montón de herejías, un montón de doctrina falsa y nadie está haciendo nada. Esto es lo triste. Nadie está haciendo nada. A un sacerdote hoy en día, si quiere celebrar una misa tridentina, posiblemente será suspendido al filo. Un cura hoy en día diocesano que decida cruzar para hacer una misa tridentina posiblemente estará suspendido al rato. Pero decir este tipo de declaraciones prácticamente no provoca nada. Todos estos sacerdotes que miras aquí de una u otra manera están promoviendo y predicando herejías dentro de la iglesia. Todos. Pero cuando ves hablar a líderes, pues hablan maravillas de ellos en ocasiones. Esto es algo preocupante, que los lobos en la iglesia se están abriendo paso. ¿O será que los lobos con lobos se entienden? Pero por eso hay que acudir a ¿qué? A la fidelidad de la iglesia, del magisterio, de la enseñanza, de las sagradas escrituras y la tradición de la iglesia. El depósito de la fe. Anthony, ¿qué es el depósito de la fe? Las sagradas escrituras y la santa tradición, la sagrada tradición. Es el depósito de la fe que está en la iglesia. Y veremos esto, lo que la iglesia ha enseñado, porque o el Espíritu Santo se equivocó por 2000 años y Damián ha recibido una revelación nueva, una revelación distinta. Suena muy protestante esto, eso no es católico, iglesia. Por eso hay que despertar. Vamos a seguir para ir avanzando. Más debate. Y si esto es parte de la diversidad creadora de Dios, ¿quiénes somos nosotros para impedir que una persona se realice con toda plenitud en el seno de la iglesia? Imagínate, si esto fue Dios que lo creó y si Dios fue que lo hizo, pues entonces ¿quiénes somos nosotros? Pues recojamos, cerremos todo y dejemos que pase lo que pase. Ups, pero al rato veremos. ¿Será que esta diversidad creadora de Dios así lo enfoca Dios en la revelación pública que dejó en las Escrituras? ¿O será que este sacerdote todo lo que ha dicho se pasó por la suela de los zapatos las Escrituras del Dios al que él se refiere, que hizo una diversidad? Y aquí yo he dicho una y otra vez que es importante que usted note, y siempre, para usted conocer a los herejes, a los mentirosos, a estos falsos embaucadores, siempre note lo siguiente: siempre, siempre, siempre no tendrán a dónde hacer ninguna referencia ni de la doctrina de la iglesia, ni de la enseñanza de la iglesia, ni de la Biblia, ni del catecismo de la iglesia, de absolutamente nada. Se pueden basar, que la mayoría de lo que dicen que se basan en una encíclica del Papa, que la distorsionan de todas las maneras posibles y cogen un parrafito por aquí, un pedacito por allá y hacen lo que le da la gana. Pero esto es triste. Triste escuchar a este sacerdote decir un montón de cosas, que todo es su idea, su pensar, brinca, baila y salta, pero que no tiene ningún fundamento católico. Todo lo contrario. Es herejía, contradice a la Biblia, contradice la fe de la iglesia, contradice la enseñanza y la doctrina de la iglesia, contradice el magisterio de la iglesia. Pero el padre Damián lo puede decir muy tranquilamente y no pasa absolutamente nada. ¿Qué deberíamos de ver? Que en las próximas horas, próximos días, haya una aclaratoria donde él pida perdón públicamente por decir y promover todas estas herejías.
La iglesia tiene que reconocer que esto es la diversidad de Dios. Y entonces, ¿quién es la iglesia para obstaculizar que estas personas puedan entrar con su pecado, celebrarlo en la iglesia y simplemente aplaudir? Porque esta es la realidad. No hay ningún tipo de problema con una persona que tenga una orientación hacia X o Y situación. Una persona que tenga algún tipo de situación de pecado ante los ojos de la Biblia. No hay ningún tipo de problema con la persona. ¿Cuál es el detalle? El detalle es el pecado. No se puede aplaudir, promover el pecado, porque el pecado va en contra de la doctrina y la enseñanza de Dios. No podemos decirte, te vamos a coger como mentiroso, te vamos a coger como ladrón en la iglesia, celebraremos que roba, estaremos contentos mientras pongas plata en la ofrenda y Dios te va a salvar porque eres un gran ladrón. No funciona así. Tienes que arrepentirte, porque lo que estás haciendo no es grato ante los ojos de Dios. Pero ojalá y el padre Damián tenga un reino que ofrecer a las personas que siguen esta teoría pecaminosa, esta teoría herética, esta teoría contraria a la doctrina de la iglesia. Porque esta es la realidad. El padre Damián está diciendo herejías. Esta es la realidad. El padre Damián está hablando en contra de la iglesia. Esta es la verdad. El padre Damián no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Hay que ver qué espíritu le está hablando. Esta es la realidad. Pero esto no se está diciendo en la iglesia. Lo que está corriendo es este tipo de discurso que sutilmente, con palabras bonitas, con ningún tipo de fundamento, simplemente basados en la mentira, siguen avanzando. Pero si pareciera que el padre Damián en esta entrevista ya no tuviera otro tipo de cosa más que decir, otro tipo de mentiras, de herejías contrarias a la fe católica, pues hermano Anthony, póngalo a hablar de nuevo. Vamos a ver qué más puede decir el padre Damián. A ver si nos sorprende de nuevo. A ver si nos puede sorprender de nuevo. Y a veces le sale la sonrisita pícara al padre Damián. A ver, vamos a ver. ¿Crees que en algún momento los homosexuales podremos casarnos por la iglesia? ¿Crees que en algún momento las personas homosexuales podrán casarse dentro de la iglesia? Bueno, esta es la respuesta. No soy de esos que te pueden leer todo, que cuando miras para un lado dice mentira, cuando miras para otro lado está diciendo la verdad, cuando miras hacia arriba está buscando. No te puedo decir todo eso, pero vamos acá a escuchar las palabras. Yo creo que las personas homosexuales serán acogidos como miembros de pleno derecho en la iglesia y por la búsqueda de un modo propio de celebración para esas personas. Que las personas homosexuales serán acogidas en la iglesia de una manera que tendrán su espacio dentro de la iglesia y que sí, que habrá algún modo de celebración. ¿Habrá un modo de celebración a algo que Dios llama pecado dentro de la iglesia? Ya me imagino yo entonces, tendré mañana, no sé, yo pecador sin vergüenza, mañana le soy infiel a mi esposa, tengo 300 mujeres, no sé qué, y yo espero entonces que, como soy infiel, que la iglesia mañana encuentre una forma de celebración para los que somos infieles, los que somos adúlteros. Yo espero que la iglesia encuentre alguna manera, yo espero que los políticos corruptos también exijan que como que me robé un par de milloncitos de dólares, como la iglesia no tiene un modo de celebración de que yo soy ladrón, cómo no hay una especie de celebración sobre mi pecado. Bueno, porque en la iglesia no se celebra el pecado. En la iglesia se llama arrepentimiento al pecador. Hello, padre Damián. En la iglesia no hay una forma de celebración de lo que Dios llama pecado. En la iglesia hay una forma de evangelización que llama a arrepentirse al pecador, porque solo a través del arrepentimiento podrá estar en gracia delante de Dios y en comunión de verdad y plena con la iglesia de Cristo. Por eso Cristo instituyó algo que él como sacerdote ejerce, que se llama el sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación. Pero estamos anulando los pecados, pues entonces Cristo puso de mal el sacramento de la confesión. Porque si ya la iglesia va a celebrar el pecado, encontrar una forma de celebrarlo, pues entonces quitemos el sacramento de la confesión, porque ¿para qué te vas a confesar si ya el pecado en la iglesia lo celebramos, lo aplaudimos, bailamos con él, brincamos y nos gozamos en él, y luego entonces vamos el domingo a misa y nos levantamos y comulgamos en nuestra podredumbre, en nuestro pecado, porque el padre Damián tiene una nueva doctrina, el hereje Damián tiene una doctrina nueva? ¿Te estás dando cuenta de lo que está ocurriendo? Sacerdotes herejes tenemos en la iglesia. El mayor peligro no está afuera. El mayor peligro no está afuera. El mayor peligro no son los protestantes, el mayor peligro de la iglesia para nuestra fe está dentro, gente infiltradas, lobos disfrazados de oveja infiltrados en la iglesia, predicando un montón de mentiras. Pero ya está bueno para los mentirosos,
Vamos a decir la verdad. Y en este video, si tenés paciencia y te quedas hasta el final, vas a ver lo que la Biblia, lo que el Catecismo y lo que el Vaticano dicen sobre este tipo de temas. Así que escuchemos un poco más el padre Damián. Vale. Algunas conferencias episcopales ya están haciendo algunas propuestas, ¿no? ¿Qué pasa? Algunas conferencias episcopales, me imagino que va a mencionar, no sé, la diócesis de algún país latinoamericano por acá, me imagino que va a mencionar a San Francisco, al arzobispo Cardelione, me imagino que sí, algunas de estas. O tal vez, no sé, tal vez menciona Alemania, quizá Alemania. No, Alemania no, porque como es un santo sacerdote que está viviendo la fidelidad de la iglesia, lo más seguro no se guiaría por lo que está ocurriendo en Alemania. Hermano Anthony, pero ¿y si es un lobo? Quizás entonces tal vez tenga a Alemania como modelo y a Bélgica. Veremos. Pues por la bendición de las personas homosexuales, con un rito propio dentro de la iglesia, etcétera. Bueno, ¿Qué es una conferencia episcopal? es el conjunto de los obispos de un país. La única verdad que vas a escuchar católica que este cura dijo es la respuesta a lo que es una conferencia episcopal. Es el conjunto de todos los obispos de un país. Ya, de ahí para allá, todo lo que habla no es católico este hombre. Todo lo que habla no es católico. Y con todo el respeto que se merece el ministerio sacerdotal, pero este sacerdote da pena y vergüenza como sacerdote en la obra del Señor. Este hombre está haciendo una obra que no es católica. Este hombre está haciendo una obra que no es cristiana. Este hombre está haciendo una obra que no viene de Dios. Que no viene de Dios. Que no viene de Dios. Y con querer congraciarse, hablar bonito y ti. ¿Por qué no decimos la verdad? Con todo el amor del mundo que le tenemos a las personas en cualquier condición que se encuentren, tengo que decir la verdad. Las personas en esta condición están en una condición de pecado. En una condición de pecado. Y vamos a orar para que puedan encontrarse con Dios de manera total y tener la gracia para entrar en el arrepentimiento y volver a Dios. Pero no queremos decir eso. Porque la gente se enoja, porque la gente se ofende, porque la gente llora, porque la gente dice que la iglesia está mal. Pero la iglesia tiene 2000 años predicando una sola cosa, el evangelio de Cristo. Lo cambiaremos ahora, haremos como Saúl, que en vez de obedecer a Dios, Saúl el primer rey de Israel, en vez de obedecer a Dios, escucharemos al pueblo y ahora hagamos de una iglesia lo que el pueblo quiere. ¿Desde cuándo la iglesia se trató de predicar lo que la gente quiere oír? No siempre se trató de predicar el único evangelio que recibimos como iglesia, que es el evangelio de Jesucristo. Pero el padre Damián deberíamos de mandarlo a un seminario, un buen seminario, porque tristemente tampoco todos los seminarios están enseñando bien, a un buen seminario para que se forme de nuevo, para que conozca la iglesia, para que conozca la fe, para que lea un poquito de la Biblia, para que lea un poco el catecismo, para que vea un poco los documentos de la iglesia, para que escuche los dichos de los santos, para que se estudie un poco la tradición de la iglesia y a ver si entonces logramos que él pueda entender que está predicando herejía, que está hablando mentira y que está hablando en contra de la iglesia. Y que debería de entrar en un proceso de arrepentimiento y conversión. Dejemos lo que concluya. Conferencia Episcopal Española. Que eso se está ya hablando, ¿no? Algunas conferencias episcopales, Bélgica, Alemania. Bélgica. Alemania. ¿Qué pasa en Alemania? Estarás en otro planeta si no sabes lo que está ocurriendo en Bélgica y Alemania. Literalmente en contra de las escrituras. Sí, los obispos de Alemania y Bélgica son más que la Biblia. Los obispos de Alemania y Bélgica son más que la iglesia. Los obispos de Bélgica y Alemania son más que la sagrada tradición. Los obispos de Alemania y Bélgica son más que el Vaticano, que el Papa, que todo el mundo. Son más que Cristo, son más que el Espíritu Santo, son más que el Dios Trino. Eso está ocurriendo en Alemania. Porque todo lo anterior que cité, mencioné, Dios, Papa, todo el mundo, la historia, tradición, Biblia, todo lo tiraron al piso y están haciendo lo que les da la gana. Están haciendo allí lo que les da la gana. Predicando herejías. Llevándolo a la conferencia episcopal y votando sobre herejías. Cambiando lo que no pueden cambiar. Cambiando lo que no pueden cambiar. Contradiciendo de frente a Dios mismo. Pero el padre Damián dice, bueno, Bélgica y Alemania hay una alternativa, hay una opción.
Tienen propuestas en este sentido, ¿no? Habrá que ver en qué queda, pero hay esperanza. También hay esperanza y hay fricción, ¿no? Hay esperanza, hay esperanza. La esperanza es que todas las iglesias del mundo, todas las diócesis del mundo, toda la conferencia episcopal del mundo, se agarren el modelo alemán, agarren el modelo belga y agarren todo esto como modelo y lo pongan y lo establezcan en sus diócesis, en sus territorios diocesanos, y entonces tendremos una iglesia maravillosa, una iglesia completamente inclusiva, una iglesia donde el pecado ya no es pecado, donde no se llama arrepentimiento, donde todos son bienvenidos. Vengan todos acá, hagan lo que quieran. Y dentro de un tiempo estaremos hablando entonces ¿de qué? De otros temas. Entonces estaremos hablando para que los infieles puedan ser parte también acogidos siendo infieles. Ya se está estudiando sobre el matrimonio de la gente que se están casados por la iglesia, se han separado y se vuelven a casar. Están en adulterio. Es claro la Biblia. Se está investigando qué pueden hacer hoy en día. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Pueden volver a la comunión? Pobrecitos, ¿qué hacemos? Es injusto que pasen la vida entera así, porque el mundo de hoy en día ya no se piensa ni con el espíritu, ni con discernimiento, ni con la cabeza de acá, sino que están pensando con algo que tienen entre las piernas. Este es el mundo que estamos viviendo, porque todo está sexualizado, y si el sexo no predomina, y el sexo somos seres irracionales, no podemos controlarnos nada. Yo no podría ver una mujer, porque si no la devisto de inmediato, entonces no. Esta es la estupidez y la mentira más grande. Tenemos un mundo completamente lleno de imágenes, de hechos, de situaciones, que todo gira por lo sexual. Y en la iglesia esta cultura la están celebrando, la están acogiendo. ¿Por qué? Porque tenemos infiltrados en la iglesia. El diablo es bien astuto. Tenemos infiltrados en la iglesia que sí, ciertamente, están viviendo una vida promiscua en el ministerio sacerdotal, que están viviendo de espalda a la vida célibe que están llamando a llevar, están viviendo una vida de espalda a la vida de comunión, de amistad, de fidelidad a Dios y a la iglesia. Esta es la realidad. ¿Y entonces qué quieren? Que la iglesia cambie las reglas. Porque ellos están soñando que el día que la iglesia apruebe esto, tal vez ellos mañana lo dejan que se casen, y cuando se casen entonces se puedan casar con el que ellos quieran. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y en la iglesia siempre me gusta decir, hay cosas que se pueden cambiar, y las que se pueden cambiar, se pueden cambiar. Pero hay cosas que no se pueden cambiar en la iglesia, y las que no se pueden cambiar, no importa quién la cambie, estaría mal y estaría de frente contra el Dios que fundó y estableció esta, la cual es su iglesia. Porque esta no es la iglesia que se fundó el pastor de la esquina. Esta no es la iglesia que se fundó el pastor Pepe en la esquina. No. Esta es la iglesia de Cristo. Y aquí se tiene la vista en Cristo, y si la quitas, entonces serás cortado. Porque todo árbol que no da fruto, y no fruto cualquiera, fruto bueno, será cortado, será arrancado. Lo que Cristo enseña. Pero el padre Damián continúa. No lo vamos a negar. Hay fricción, no lo vamos a negar. Que la propuesta de estas dos pues es disruptiva con la doctrina, ¿no? Entonces habrá que ir viendo de qué manera. La propuesta de estas dos no es pecaminosa, es disruptiva. Disruptivo simplemente es eso. ChatGPT, esta tecnología es una tecnología disruptiva, la tecnología que teníamos hasta ahora, porque le preguntábamos a Google algo y Google nos ponía un montón de páginas web. Ahora le preguntas a un robot algo y el robot te responde directamente a la pregunta específica con toda la información que tiene, te da una respuesta concreta sobre esto, bien, mal, con errores en ocasiones, lo que sea, pero te da una respuesta allí. Eso es disruptivo, una tecnología que ha revolucionado y ha cambiado muchas cosas de cómo se estaban haciendo hasta ahora. Eso es disruptivo. Lo que Alemania está haciendo no es disruptivo. Lo que Alemania está haciendo es escandaloso, es pecaminoso, es herético. Lo que Alemania está haciendo no viene de Dios. Lo que Alemania está haciendo no viene del cielo. Lo que Alemania está haciendo no es católico, no es disruptivo. Están haciendo la obra de Satanás, no la de Cristo. Gestionamos como iglesia todo esto para favorecer una mayor comunión. Este ya es el último punto, y aquí cerramos con el padre Damián, para establecer o tener una mayor comunión. Y este es el cuento chino que siempre quiere meter. Todo se trata de tener una mayor comunión. Pues entonces quitemos los mandamientos de la iglesia.
quitemos las reglas de la iglesia, quitémoslo todo, porque si al final de cuentas todo se trata de tener comunión, pues entonces que la iglesia se abra completamente, que no prediquemos ningún evangelio de Cristo, soltemos a Cristo en bando, tengamos a Cristo simplemente como un personaje histórico, hablemos de qué es lo que a usted le gusta, esto pues venga, y entonces hagamos de la iglesia católica como la iglesia anglicana, que hay fracciones, que están los que son más conservadores, que están los que son más liberales, que están las mujeres que son sacerdotes, que están las mujeres que pueden ser obispos, que está tal o cual, que están aquí, que están gente, mujeres, hombres, sacerdotes que son homosexuales abiertamente, allí están, brim, bim, bim, brim, bim, bim, hacia allá nos quieren llevar. Entonces hagamos eso para que el ladrón se sienta cómodo, para que el que no cree en Dios, si se quiere sentar a escuchar una buena música, se siente un día en la iglesia, allí a los coros, que a veces los coros están desafinados y no, tampoco tiene garantía de tener una buena música, pero allí está, va y te sientas allí. Eso es iglesia. Eso es iglesia, eso se llama prostituir la fe. Se llama profanar la fe, pero el Padre quiere mayor comunión. ¿Comunión con qué? ¿Comunión con qué? ¿Con el pecador que no se arrepiente? ¿Ves a Cristo que le ofreció lo mismo a los dos ladrones que estaban colgados en la cruz con él? ¿Ve a Cristo que le dijo al que se arrepintió, vas conmigo al cielo hoy, estarás conmigo hoy mismo en el paraíso? Y al otro, tú también, cabezón, aunque no te arrepientes, estarás conmigo en el paraíso. ¡No! El que lo hace bien, el que se arrepiente, tendrá recompensa en el cielo. El que vive la ley de Dios tendrá recompensa. Y el que desecha a Dios, el que rechaza a Dios, el que vive de espalda a Dios, tendrá castigo eterno. Esta es la Biblia, esta es la iglesia. Pero decir esto en el siglo XXI, hermano Anthony, 2023, cállate el pico, flaco, apenas eres un laico. Pero vamos a seguir viendo. Ahora hemos visto al padre Damián María. Ahora vamos a ver a este otro sacerdote. Ahora iremos con el padre que está al lado del padre Jesús María, debajo a mano derecha. Y vamos a ver a este sacerdote S.M. Dani en YouTube. Vamos a ver brevemente algo. Una de las cosas de las entrevistas polémicas que ha hecho, algunos comentarios, tanto en Twitter, en las redes sociales. Y vamos a ver aquí algo brevemente sobre esto, su postura y algunas cosas que él hace. Tiene el video titulado en YouTube, Testimonio de un sacerdote católico gay, James Allison. Cabe decir, de manera introductoria, este sacerdote, aquí usted puede verlo, la pantalla va a estar negra a mano derecha y usted puede ver la imagen y ese es el rostro del sacerdote. El sacerdote que él entrevista, que el padre S. Dani va a entrevistar. Este sacerdote fue relegado al estado laical, pero él dice, cuenta él, que el Papa Francisco lo llamó, que le dio las llaves de Pedro, que no sé qué, y que el Papa lo apoya y que él anda por ahí celebrando misa, haciendo de todo, y que sí, que él tiene con el apoyo de Roma y el apoyo del Papa Francisco. Eso es lo que él dice. No, obviamente, nunca ha habido que el Papa diga tal cosa que no. Es como que yo dijera aquí, no sé, el presidente Joe Biden me llamó y me dijo tal cosa. ¿Crees que en una conferencia de prensa el presidente de Estados Unidos vaya a responder si llamó a Anthony Rodríguez o no? Pues obviamente eso no es parte de una agenda que vaya a responder, pues una miniatura. Pero bueno, este sacerdote se ha basado en esto y ahora escuchemos al padre S. Dani que hace esta entrevista y vamos a ver simplemente la introducción brevemente para ver un poco de su postura, cómo él ve esto, si lo ven como este es alguien que está en un pecado grave conforme a la enseñanza de la iglesia, alguien que como sacerdote tiene que recapacitar y volver al rebaño de la forma como Dios quiere, pero ¿será esa la postura? Ya veremos entonces ahora. Vamos a mirar este video a continuación. Vamos a escuchar. Pongo mis audífonos de nuevo. Vamos a subir un poquito por acá. Y vamos acá a cruzar esto. Y vamos aquí a darle play. James Allison es un sacerdote y teólogo católico nacido Es un sacerdote y teólogo católico. en Inglaterra, a quien las cosas de la vida le llevaron a vivir en Latinoamérica. Las situaciones de la vida, circunstancias, lo trajeron a vivir a Latinoamérica. Y después en España, donde reside actualmente. Por eso, eso es parte de por qué habla español. Su honestidad consigo mismo, con Dios y con los demás. Su honestidad consigo mismo, su honestidad con Dios y con los demás. Le ha llevado en muchas ocasiones a ser persona non grata. Lo ha llevado a ser una persona no grata. En la iglesia católica. Y es que en la iglesia, y me encanta la pausa, en la iglesia católica. Desde bien niño descubrió que era gay y decidió no ocultarlo nunca. Decidió desde niño y decidió no ocultarlo. A pesar de saber que eso le iba a traer mucho dolor en la vida. Conocí a James leyendo. A pesar de que esto le iba a traer mucho dolor en la vida, pues obviamente decidió no ocultarlo. Esto no hay ningún tipo de problema con las decisiones que cada quien toma. Es triste y es doloroso que personas sean discriminadas por su orientación.
Esto no se trata de agredir o maltratar a nadie. Esto se trata de lo que la Biblia y nuestras convicciones religiosas, nuestra fe nos enseña. Yo me quiero salvar. No puedo ser una persona que ande mintiendo, maltratando, agrediendo a la gente. No puedo dejar pasar de largo por una gente que veo que tiene hambre. Eso no es cristianismo. Eso está mal ante los ojos de Dios. Y la parte de las relaciones hombres con hombres, mujer con mujer, ante los ojos de Dios y la Biblia también está mal. Entonces, pero en este punto de la parte sexual se quiere allí decir, hey, pero aquí hay que tener conciencia. Él prácticamente es un prototipo de un modelo extraordinario porque es sincero consigo mismo. Entonces siempre vienen y apelan al cuentecito porque hay que están tapados que no lo dicen, pero lo hacen. Si lo hace público, lo hace en privado, es pecado ante los ojos de Dios. El que roba en público, roba en privado, es ladrón igual. El que miente en público, miente en privado, es mentiroso igual. El que peca en público como el que peca en privado, pecó. ¿Y sabes qué? Pecar en público es peor. ¿Por qué? Porque crea entonces el motivo de escándalo. Ahora no solamente es un pecado, sino que ahora escandaliza a mucha gente. Esta postura de estos sacerdotes tiene escandalizado a un montón de laicos, a un montón de gente en la iglesia, sacerdotes, a mucha gente. Entonces, el pecado de escándalo es fuerte. Hay de aquel que escandaliza uno de estos pequeños, más le valdría atarse una cuerda al cuello de un molino y tirarse al mar. Eso es lo que dice Cristo, la Biblia habla esto. Escuchemos una vez más el padre S.M. Dani. Este libro, Caminos de Reconciliación, 10 historias de fe y Con amor. este libro él conoció al sacerdote. El autor es Pablo Romero Buchicardi, que fue el que recopiló estos testimonios, y gracias a la editorial PPC pude ponerme en contacto con él y él. Gracias a esta editorial se va a contactar con el sacerdote. Escuchemos el último poquito. Me puso en contacto con James. Os aseguro que el encuentro que viví con James fue providencial, lleno de luz, carente de rencores. Un encuentro providencial, lleno de luz, carente de rencores. Capaz de abrir puertas, de sanar heridas y de ayudar a muchas personas a reconciliarse. Capaz de abrir puertas, de sanar heridas, ayudar a personas a reconciliarse Consigo mismas, con Dios y con sus hermanos y hermanas. Reconciliarse consigo misma, con Dios, con sus hermanos y con sus hermanas. En la fe. En la fe. Ojalá ayude. Vamos allá. Ojalá y ayude. Esto es algo para ayudarnos a reconciliarnos con Dios, con todo el mundo, pero me imaginaría yo entonces que como católico, el sacerdote que dice que él es homosexual abiertamente, públicamente, me imagino que en esta entrevista, en este diálogo, que está lleno de luz, lleno de paz, lleno de amor, libre de rencores, para ayudarnos a reconciliarnos con Dios, con uno mismo, con el otro, con el prójimo, con con aquel y con todo el mundo. Me imagino entonces que para reconciliarte con Dios, si estás en algo que Dios llama pecado, lo primero sería decir, y reconocí, y me arrepentí y me volví a Dios y entonces entiendo que esto que estuve haciendo durante mucho tiempo estaba mal. ¿Adivina qué? No es lo que os pasa en la entrevista. La entrevista es una apología de hacer lo que este cura está haciendo. La entrevista es una apología a celebrar el pecado de este cura. Esa es la entrevista. Entonces, la entrevista me va a ayudar a mí a reconciliarme con Dios y lo que me está diciendo a mí que el pecado está bien ante los ojos de Dios y se puede estar bien con Dios haciendo lo que Dios aborrece. No, otro sacerdote, lobo, disfrazado de oveja, metiendo una gente a la iglesia que es contraria a la fe católica. Este sacerdote, si le da seguimiento por ahí, yo me vi varias entrevistas de él, el sacerdote James Allison. Este sacerdote tiene la capacidad de decir que Pablo era un homofóbico, que a Pablo tú no le puedes hacer caso, que Pablo era un tipo que tenía problemas. Incluso insinúa que el apóstol San Pablo pudiera haber sido alguien homosexual retenido, que quizá el aguijón de Pablo era su tendencia homosexual. A estos niveles de barbaridad estamos llegando cuando le abrimos paso a sacerdotes herejes dentro de la iglesia. Que siendo suspendido, y ahí donde yo digo los obispos tienen que poner malas pilas, deben hacer comunicados públicos. Si es verdad que se le dio el ok de nuevo, pues díganlo. Y si es mentira todo, que es lo que yo presumo que tiene que ser mentira, de que el Papa lo llamó y no sé cuántas cosas más, pero díganlo. Alguien tiene que ver este tipo de cosas porque andan haciendo mediatur por todos los lados. El altar lo pone con una bandera, no con un mantel del altar.
Y ya me imagino que te has de imaginar con qué bandera. Tiene muchas cosas la bandera. Ya no puedo dar muchos detalles, sabe que estamos en YouTube. Vamos ahora entonces al último para entrar a todo lo demás. Vamos a lo último acá, vamos a avanzar. Vamos con los últimos dos. El que está en grande es el sacerdote James Martin. Lo he mencionado una y otra vez acá. Lo he mencionado una y otra vez, padre James Martin. Y el que está sobre mi cabeza, acá, el que está sobre mi cabeza es el sacerdote Brian Masingale. El padre Brian Masingale y el padre James Martin. Vamos a ver de ellos dos algo breve. Será unos tweets que el padre James Martin ha publicado ahora últimamente. El padre James Martin tiene un ministerio que se llama Outreach, más o menos así, .faith, es más o menos como se llamaría su website. Y en este ministerio literalmente es una apología, es una promoción de la comunidad de las letras, donde él no llama a nadie a que hay que convertirse, sino que es una postura donde te acojo para que luchemos desde adentro para doblegar el brazo de la iglesia, a tal punto que el sacerdote que está sobre mi cabeza afirma él, y ahora miraremos, que él es una persona gay. Él es un sacerdote católico gay. Es un sacerdote católico porque al rato estábamos viendo a James Allison. Y James Allison pareciera que es alguien que está fuera de la iglesia, porque lo relegaron a un estado laical y él dice que el Papa lo volvió al ministerio, que no sé qué más. Pero ahí está esta duda, ¿es o no es? Pero el que está sobre mi cabeza, el sacerdote Brian Masingale, este sacerdote abiertamente vino a Nueva York, cerquita de acá donde yo estoy, vino a Nueva York a dar una conferencia y a promover que el cura católico es abiertamente gay. Y nunca te lo dicen como, oh, yo soy una persona que tiene una tendencia y vivo esto en castidad. No, te lo dicen al joven laico allá afuera, se lo dicen al joven que está por allá, igual, una universidad jesuita, una universidad católica, con el colectivo LGBT y todas las letras. Esta es la locura que tenemos de la iglesia católica. O somos o no somos, o estamos o no estamos. Yo sé que hay gente que dice, uy, si la iglesia se pone a atacar esto, entonces van a desaparecer muchos sacerdotes. ¿Pero qué queremos? ¿Seguir teniendo estos lobos infiltrados en la iglesia? Aplaudiendo su sinvergüenzada contra de la doctrina. Porque si él quiere ser lo que él quiera hacer, le dará cuenta a Dios, pero desde el sacerdocio no pudiera ser cura. Pero este es el detalle. Por eso yo llamo que son gente infiltrada, porque son enemigos de la iglesia, son enemigos de la fe católica, son enemigos de Cristo, pero se meten a la iglesia porque quieren cambiar la doctrina de la iglesia desde adentro. Vamos a ir al Twitter del padre James Martin y vamos a mirar ahora a continuación de esto un poco. Vamos acá, voy a poner más grande para que usted pueda ver. El gran James Martin, vamos a mirar. Vamos a traducir. James Martin escribe esto. Brian Masingale, el padre, Masingale, un sacerdote y teólogo negro y gay. Esto es el mismo sacerdote que dice esto. Yo soy sacerdote, soy negro y soy gay. En Fordham University, esto es en Nueva York. Dice él, sueña con una iglesia que celebre y abrace a las personas LGBTQ. Una charla increíble dada a estudiantes LGBTQ de colegios y universidades jesuitas. Algo maravilloso, algo increíble, algo extraordinario, que un cura católico se levante a mentirle, a confundir, a engañar sobre la doctrina católica a un montón de jóvenes. Ahora, ¿cómo tú le dices a estos jóvenes que esto sigue siendo pecado por más que el cura Brian diga algo que él es y él celebra? ¿Sabe lo que el cura está diciendo literalmente? Yo vivo en contra de la enseñanza católica. Yo estoy en contra de lo que Dios ha establecido. Yo soy un sacerdote católico en contra de la fe católica. Yo soy un sacerdote católico que vive en mi propia vida, en mi propia carne, algo que no debería de vivir porque es pecado. Y no solamente lo vivo, sino que tengo la capacidad, la valentía para promoverlo. Y venir a Nueva York, a Fordham University, y dar charlas y conferencias a un grupo de jóvenes en la universidad jesuita. Los jesuitas se están perdiendo, los pobrecitos. James Martin es jesuita. Los jesuitas están, yo no sé cuándo la iglesia se pronuncia claramente. Hay un montón de jesuitas que literalmente son los que más suenan. Yo sé que hay muchos buenos, que cuando un bosque crece no hace ruido, pero cuando se caen dos árboles hay un corredero. Pero da pena y tristeza que este es el rostro que están vendiendo de los jesuitas. Poco a poco se ha convertido simplemente en una agenda apologética, una agenda, que hace apología de este tipo de culturas, de este tipo de cosas que van en contra de la enseñanza de la Iglesia Católica. Seguimos en este hilo.
El segundo Twitter dice, el padre Masingale dijo lo siguiente: sueño con una iglesia donde los sacerdotes homosexuales y las hermanas lesbianas, es decir, las religiosas, sean reconocidos como los líderes santos y fieles que ya son. Sueño con un mundo donde los jóvenes queer en Honduras, El Salvador, Uganda, Kenia y Afganistán puedan salir de esconderse y vivir sin miedo. Y vivir sin miedo. El sin miedo viene en el siguiente tweet. Vivir sin miedo. Y sí, yo también abogo por eso, para que ningún país, a ninguna persona lo ataquen, lo agredan, lo lastimen por algún tipo de orientación, algún tipo de acción que tenga. La vida humana hay que protegerla, hay que cuidarla en todas las facetas. Y es triste que en muchos países todavía estas personas siguen teniendo actos de violencia. Eso es terrible, debe ser atacado, debe de ir en contra de todo esto. Pero aquí estamos hablando de algo espiritual. Nuestro enfoque es el espiritual. Yo no soy líder político, nada de eso. Yo soy católico. En el enfoque espiritual, él está diciendo que sueña que se reconozcan a los sacerdotes homosexuales, lesbianas, a las lesbianas religiosas, que sean reconocidos como los líderes santos y fieles que ellas son. Se puede ser santo viviendo y practicando total y de manera ininterrumpidamente el pecado así, tin, 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 tin. Pudiera decir entonces que deberíamos de llamar santos a los sacerdotes también entonces que agreden con un niño. O esto tal vez no, porque es un delito. Pero sabía que hacía años atrás no era un delito eso. La relación con personas que no tenían una edad de adultez, que no existía tal cosa como una edad de adultos. Y que anteriormente era prácticamente cuando las personas, las niñas, tenían el periodo, ya prácticamente se constituían como adultas para estar activamente y casarse y todo lo demás. Y por eso se tenía tantos hijos y tantas cosas por aquí y por allá. Entonces simplemente decimos, bueno, se practica el pecado, pero son santos viviendo en el pecado, de frente, de espalda a Dios y promoviendo esto, y reconozca a la iglesia que aquellos que están de espalda a la fe, que la Biblia llama y la iglesia enseña que son pecados graves, literalmente Dios se equivocó y se equivocó todo el mundo porque ellos son santos. No sé a qué cielo puedan ir con esa santidad. Y esta es la mentira que le dice este sacerdote a estos jóvenes. Y esto es lo que James Martin con su ministerio promueve. Y que en la iglesia católica tiene un montón de líderes que aplauden y celebran a James Martin. Sabe que hay un montón de sacerdotes por predicar la doctrina correcta. Están suspendidos en la iglesia. Están suspendidos. Hay un movimiento en la iglesia de sacerdotes que han sido cancelados por predicar la doctrina de verdad. Porque tienen obispos que van y comulgan con este tipo de pensamientos. Y si te levantas en contra de estos pensamientos, entonces a ti te van a callar. A ti te van a suspender. A ti te sacan de la iglesia. Y para concluir, el último tuit de James Martin dice: sueño con una iglesia, el sacerdote una vez más sigue diciendo, sueño con una iglesia donde los empleados LGBTQ y los maestros de escuela puedan enseñar a nuestros hijos, servir al pueblo de Dios y afirmar sus vocaciones, sexualidad y amores comprometidos. Imagínate esto. Vamos ahora a poner dentro de la iglesia, para que la formación y todo lo demás, todo lo que sea necesario, pues nos le estén dando personas que contradicen nuestra fe. Vamos a poner en las escuelas católicas, vamos a poner en las catequesis, personas que literalmente están viviendo de espalda a Dios. Imagínate que yo, Anthony Rodríguez, que predico, que yo tenga una relación fuera de mi matrimonio públicamente. Dejo a mi esposa, me voy con otra mujer. ¿Tú crees que yo estaría facultado para predicar la fe? ¿Estaría yo facultado para que me inviten a predicar a un lugar? ¿Estaría facultado para ir a tu parroquia y predicar sobre el matrimonio conforme a los estándares de lo que Dios quiere? No, no estoy facultado. ¿Por qué? Porque no lo estoy viviendo. Porque necesito convertirme primero de mi pecado para poder enseñar a otros. Y no es que yo tengo que santificarme y perfeccionarme para hablar de la santidad y la perfección de Dios. Pero yo necesito por lo menos tener un testimonio públicamente coherente con la fe que profeso. Pero no puedo decir que soy católico, predicar la fe católica, cuando yo públicamente vivo una vida de espalda a la fe y a la enseñanza de la Iglesia Católica. Este es el ministerio que James Martin promueve, y con mucha alegría, con mucho orgullo, con muchas cosas. Y hay un montón de católicos que siguen a este sacerdote, que apoyan y aplauden todo esto, porque hay mucha gente que simplemente están en la iglesia calentando un banco, que literalmente ni creen en el cielo, ni creen en el infierno, ni creen en nada. Y simplemente van allí porque no tienen otra cosa mejor.
Pero los que amamos la iglesia, los que amamos la fe de verdad, los que estamos comprometidos con Dios, necesitamos hablar y denunciar a estos mentirosos que están hablando en contra de la doctrina de la iglesia. Porque no es cierto que el anhelo debería ser que las personas que viven de espalda a Dios sean los que mañana catequicen a tus hijos. Mi hijo está haciendo homeschool. Mi hijo, pasamos por el sistema educativo, el público, regular, aquí donde vivimos, y la agenda que el gobernador de este estado aprobó era una agenda anticristiana, una agenda que literalmente van a depravar y están depravando a tus hijos en la escuela. Y ni siquiera te harán preguntas. Yo ya he tratado anteriormente por encima algunas veces, pero viene próximamente una semana que dedicaré a la educación que está pasando en todo esto y alternativas. Entonces, ¿qué hicimos como católicos? Nos fuimos a escuelas católicas. Pasamos por varias escuelas católicas de mi alrededor. ¿Qué descubrí? Que simplemente las escuelas católicas tienen una sola diferencia con las escuelas seculares. Una sola diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que dice San Fulano de tal afuera o que simplemente dan religión allá adentro. Iba a reuniones porque quiero que a mi hijo le enseñen la fe y cuando estaba allí en las reuniones pasaba media hora, 40 minutos entre enseñarme el lugar, ver, explorar, todas las cosas y ya cuando la reunión se está acabando yo tenía que hacer la pregunta, pero ¿cómo funciona la religión aquí? ¿Dan enseñanza católica o no dan enseñanza católica? Y alguien podrá decir, hermano Anthony, usted es tan tonto. Claro que si va a una institución católica, darán enseñanza católica. Pero se supone que si yo voy ahí es porque ellos son católicos. Y si yo voy a esa escuela, a esa institución, es porque quiero que a mi hijo lo enseñen en la fe de ¿quién? En la fe católica. Olvídate de que si enseñan música, si enseñan arte, si enseñan idioma, si enseñan deporte, eso es la añadidura para mí. Porque eso lo enseñan las escuelas públicas, que son buenas donde yo vivo. Eso lo enseñan allá afuera. Hay 800 cosas que lo enseñan. Pero tú tienes algo que el resto no tiene. ¿Qué se llama? La fe católica. Oh, claro que sí, sí. Y los sacramentos, como sí, de aquí pueden salir no sé qué. Tenía mucha gente muy profesionales, pero que en mi opinión personal no era lo que andaba buscando. No tenía la garantía de que a mi hijo de verdad le iban a enseñar la fe. Iba a tener una asignación, una materia. ¿Qué otra cosa que ocurre? Están en una escuela católica y tienen contratado un montón de maestros que solamente son maestros, pero que ni siquiera comparten la fe católica. Y entonces, mientras llega la monjita y le enseña religión y le habla de Dios en aquella clase, entonces vienen el resto de maestros a enseñarle un montón de cosas que contradicen todo y se burlan de Dios y se burlan de todo el mundo. ¿Qué opción elegimos, mi esposa y yo? Home School. Conseguimos un material completamente católico, trabajamos con nuestro hijo aquí en casa y estamos felices de la vida, maravillosamente contentos. Pero James Marty y junto al sacerdote Brian quieren que le entreguemos a nuestros hijos para que ellos lo adoctrinen y es lo que el mundo está haciendo. Parece que no hay ninguna diferencia entre el gobernador de mi estado, el presidente de Estados Unidos, católico, que están aprobando este tipo de agenda para que lleguen a las escuelas. Hoy también lo quieren meter a la iglesia y ya tienen la manera de llevarlo. Tienen sacerdotes como James Martin, tienen sacerdotes como el padre Damián, tienen sacerdotes como el padre Brian, tienen sacerdotes como el padre S.M. Dani y tienen también obispo como lo de Alemania, tienen como lo de Bélgica y tienen gente en todos los lados. ¿Pero qué haremos? ¿Nos quedaremos callados? No, hay que derribar las mentiras de los mentirosos. Lo que están diciendo, por más que tengan un cuello clerical, por más que recibieron órdenes sagradas válidas de un obispo válidamente ordenado sacerdote, lo que están haciendo no es católico, son herejías lo que están promoviendo. Están promoviendo una agenda que no es cristiana. Una agenda que va en contra de la familia, una agenda que va en contra del bienestar de los niños. Ese mismo colectivo de letras que ellos promueven y defienden está a favor del aborto, está a favor de la mutilación de los órganos de reproducción sexual de niños. Y eso es lo que ellos están promoviendo. Es el ministerio que James Martin promueve y este grupo de personas quieren abrir las puertas a la iglesia. Con el diablo no se negocia. Con el diablo no se negocia. Al diablo se le manda a callar, se reprende, se echa fuera. Pero hay muchos que están sentados a la mesa con el diablo y están en comunión con él. Y hace rato dejaron de estar en comunión con la iglesia. Vamos a mirar ya en esta última parte, vamos a dar un giro, a ver si en algunos minutos ahora profundizamos sobre lo que la Biblia enseña. Ya vimos ahora lo que hay una realidad de lobos allá afuera. Hay una realidad de lobos. Míralo acá. Hay lobos allá afuera que están dentro de la iglesia, que están en parroquia, que son pastores, que son líderes en nuestras comunidades de fe, que los invitan a retiro, que los invitan a predicar. Y ahora entiendes por qué
Este flaco que está acá está dejando de ir a predicar a los lugares. Porque no sabes con qué pastor te vas a encontrar. Me llama el laico que dirige el grupo de oración que tiene buenas intenciones. Pero cuando llega te encuentras con que el que pastorea la comunidad es un lobo. Y tú predicas la doctrina católica y el lobo te quiere sacar de la iglesia. Quiere levantar un reporte falso de que tú hiciste o que tú dijiste. Pero este que está acá mínimamente tiene la gracia de Dios para poder tener un poquito de discernimiento. Me llegaron a mandar carta. Estos, los infiltrados. Y cuando digo esto no me refiero a estos en sí. A los que son como estos. Infiltrados en las diócesis. Infiltrados en la iglesia, enemigos de la iglesia, que predicar la verdad para ellos les da urticaria, les enoja, porque quieren que el pueblo viva en una mentira para que cuando ellos los convenzan al pueblo, el pueblo los apoye, que cuando se destape que el cura que está allí en tal lugar es, entonces el pueblo diga, pero lo sospechábamos. Sinvergüenza el cura y sinvergüenza los laicos que apoyan este tipo de cosas, de comportamiento. Pero desde este humilde rinconcito acá, de este canal pequeñito seguiremos predicando a Cristo. Por eso te digo, suscríbete al canal si has llegado hasta acá, únete a esta familia, comparte el video, bendice a otros, porque queremos seguir llevando la palabra de Dios, la doctrina de la iglesia. Y para eso hay algo que se llama depósito de la fe, que lo contiene ¿qué? La sagrada tradición de la iglesia y obviamente fundamentado totalmente por las sagradas escrituras. Vamos a ver entonces las Sagradas Escrituras, qué dice la Biblia, luego veremos lo que dice la iglesia y estaremos concluyendo este video. Vamos a ir brevemente la Biblia, no hay que mirar mucho, simplemente leeremos y miraremos lo que las mismas Escrituras ya de por sí nos enseñan. Voy a empezar partiendo de Génesis capítulo 1 y vamos a ir rapidito ya en esta parte. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Vamos aquí a compartirlo para que usted lo pueda ver. Vamos a ver aquí cómo yo arreglo esto un poco primero. Deme un segundito. Perfecto. Perfecto. Bien, cruzamos acá. Génesis capítulo 1, versículos del 27 al 28. Ahora no es la opinión mía, la opinión de Juan o de Pedro. Esto es lo que la Biblia enseña. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Los creó varón y mujer. Y los bendijo diciéndoles, sean fecundos. Subraya esa palabra, por favor. Multiplíquense. Subráyala, por favor. Llenen la tierra, subráyela por favor, y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 1, versículo del 27 hasta el 28. ¿Qué hizo Dios? Creó al hombre y a la mujer, varón y mujer los creó y los bendijo, diciéndoles que tengan relaciones sexuales para que disfruten. Tengan relaciones sexuales porque se aman y gócenselo. No. Hay un propósito detrás de las relaciones sexuales. ¿Cuál es el propósito? El propósito es claro. Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Por eso el católico está abierto a la vida. Y la relación sexual, además de que hay un placer, que lo hay obviamente, pero se hace desde la perspectiva de estar abierto a la vida. Y toda relación que no logra este cometido de la bendición del Creador, entonces no está dentro de los cánones de lo que la Biblia enseña. Vamos ahora al siguiente. Ya usted puede seguir profundizando tranquilamente. Vamos al siguiente. Génesis capítulo 2 ahora, versículo 21 hasta el 25. Miremoslo. Dice lo siguiente. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. ¿Qué formó del hombre? Una mujer. Entonces éste exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. ¿Cómo será llamada? Mujer. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. ¿Qué ocurre acá? Dice el texto, por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola
carne. Por eso deja. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Esto es Biblia. Esto es la Biblia. Por eso todo lo que estoy enseñando es lo que la Biblia, lo que la iglesia, usted lo quiere tomar, lo quiere dejar, usted quiere seguir a James Martin y a todos estos sacerdotes que están predicando mentira. Esa es su elección. Porque hay gente que dirán, pero este es un laico, ¿qué este laico me va a enseñar? No, yo no te voy a enseñar quizás nada, quizás no tenga mucho para hacerlo. Pero yo lo único que si lo poco que te enseñe va a ser algo que será fiel a lo que la iglesia enseña. Y aquí no me creas a mí, escucha las escrituras, escucha lo que Dios estableció como verdad pública. No estas teorías que te quieren vender. Vamos ahora al siguiente texto bíblico, porque iremos por toda la Biblia. Génesis de nuevo, capítulo 19 ahora. Génesis capítulo 19, versículo del 4 hasta el 9. No estaban acostados todavía cuando los vecinos, es decir, los hombres de Sodoma, jóvenes y ancianos, rodearon la casa. Estaba el pueblo entero. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están esos hombres que llegaron a tu casa esta noche? Mándanoslos afuera para que abusemos de ellos. Lot salió de la casa y se dirigió hacia ellos, cerrando la puerta detrás de sí, y les dijo, les ruego, hermanos míos, que no cometan semejante maldad. Miren, tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Se las voy a traer para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero dejen tranquilo a estos hombres que han confiado en mi hospitalidad. Pero ellos les respondieron, quítate del medio. ¿Eres un forastero y ya quieres actuar como juez? Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Lo empujaron violentamente y se disponían a romper la puerta. ¿Has escuchado en alguna ocasión el pecado de la sodomía? De aquí viene. De aquí viene. Y ahí simplemente te lo dejo. ¿De qué trata todo esto? ¿Qué la tradición de la iglesia nos ha enseñado en el tiempo? Pues el pecado de sodomía, de lo que estamos hablando el día de hoy. Aquí es algo grato, agradable. ¿Qué ocurrió con Sodoma? ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Me imagino que Dios después de esto le mandó flores a felicitarlo. No, ¿qué ocurrió con Sodoma y Gomorra? Te lo dejo ahí para que lo pienses. James Martin no te lo va a decir. Vamos ahora al siguiente. Ahora vamos a Levítico capítulo 18. Vamos con el Antiguo Testamento. Retiremos el Nuevo Testamento. Levítico 18. Y usted si quiere aprender, tome notas allí. Levítico 18, versículo 22. Dice lo siguiente. No te acostarás con varón como con mujer. Es abominación. Yo no he dado una opinión. ¿Quién lo dice esto? La Biblia. Una vez más, que dice la Biblia, Levítico capítulo 18, versículo 22. No te acostarás con varón como con mujer, es abominación. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Levítico, de nuevo, capítulo 20, versículo 13 ahora. Levítico 20, 13, dice lo siguiente. Si alguien se acuesta con varón como se hace con mujer, ambos han cometido abominación. Morirán sin remedio, su sangre caerá sobre ellos. Levítico, continúa. Pero alguien dirá, hermano Anthony, pero te vas a pasar en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque algunos dicen, el Nuevo Testamento no dice nada. No dice nada el Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento entonces. ¿Qué tal si me acompaña? Vamos a Romanos, capítulo 1, versículo del 22 hasta el 27. Vamos a Romanos, iglesia. Creyéndose sabios, se volvieron necios. Incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios inmortal, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas, se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por eso llamo que son mentirosos a estos sacerdotes mentirosos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador, que es bendecido por todos los siglos. Amén. Versículo 26, Romanos capítulo 1. Por esto Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas.
Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Los hombres, asimismo, dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros. Practican torpezas varones con varones, y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Nuevo Testamento, ¿querías? Esto es Nuevo Testamento. Por eso se llama al pecado de la sodomía, se llama un pecado contra natura, porque va contra la naturaleza. ¿Por qué? Porque va contra lo natural de la reproducción humana. Porque si todo el mundo tomáramos esa postura, los seres humanos no pudieran reproducirse. Y entonces estaríamos en contra del Dios que da vida. Porque muchos, insisto, en la iglesia aún, aquí tratamos ese caso, nos quieren vender dentro de la iglesia la cultura de la muerte. Gente que están llamados a promover la vida en la iglesia, obispos, monseñores, están promoviendo la vida, la muerte. Si no, mira el caso de Monseñor Paglia, que aquí lo tratamos aquí en este canal. Vamos ahora, ¿quiere más Nuevo Testamento? Corintios capítulo 6. Corintios capítulo 6, primera carta a los Corintios capítulo 6. Vamos a mirar del versículo 9 hasta el versículo 20. Vamos a mirarlo. Dice lo siguiente, Pablo pregunta, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los que solo buscan el placer, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Tal fue el caso de algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados y han rehabilitados por el nombre de Cristo Jesús, el Señor, y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada. La comida es para el estómago y el estómago para la comida. Tanto el uno como la otra son cosas que Dios destruirá. En cambio, el cuerpo no es para el sexo, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. James Martin y estos curas acá, los mentirosos, que escuchen, el cuerpo no es para el sexo, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Versículo 14, y Dios que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. Versículo 15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Puedo entonces tomar sus miembros a Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? Ni pensarlo. Pues ustedes saben muy bien que el que se une a una prostituta se hace uno con un solo cuerpo con ella. La Escritura dice, los dos serán una sola carne. Parece que me estoy quedando ciego yo. En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien comete queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. Versículo 19. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Ya no es lo que me da la gana. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren, pues, que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Esto dice San Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo del 9 hasta el 20. No lo digo yo, lo dice San Pablo, Nuevo Testamento. ¿Quieren más Nuevo Testamento? Tenemos más, queda más todavía. Primera de Timoteo, capítulo 1, primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10.
La ley no fue instituida para los justos, sino para la gente sin ley, para los rebeldes, impíos y pecadores, para los que no respetan a Dios ni la religión, para los corrompidos e impuros, para los que matan a sus padres y para los asesinos, para los adúlteros y los que tienen relaciones sexuales entre hombres o con niños, para los mentirosos y para los que juran en falso. Habría que añadir todos los demás pecados que va en contra de la sana doctrina, según el evangelio glorioso del Dios bienaventurado, tal como a mí me fue entregado. Todos estos curas quieren que se predique un evangelio distinto al que a Pablo se le entregó. Ellos quieren un evangelio distinto, pero aquí habla claro. La Biblia es clara, porque lo que hay es como dos pasajes bíblicos. Mentira del diablo, la Biblia está llena de pasajes bíblicos que habla de esto. Hermano Anthony, ya terminó entonces. ¿Hay algo más que nos pueda decir? Bueno, vamos a ver dos cosas ahora. Número uno, ¿qué es lo que están haciendo gente como estos sacerdotes falsos que están predicando falsedades? No falsa siempre digo, no desde la ordenación, sino falso desde lo que están predicando. Están haciendo lo que los protestantes hacen, interpretar la Biblia a su manera. Porque lo que yo estoy haciendo, yo puedo darte 20,000 opiniones y sería mi opinión. Pero la Biblia no es de sola interpretación. Lo dice la iglesia, lo dice también la Biblia. Vamos a mirar entonces al primer papa. ¿Qué diría el primer papa? El primer papa Pedro escribió, segunda carta de Pedro. ¿Qué nos puede Pedro enseñar sobre este tipo de tema? Vamos a ver segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10, 20 y 21. Dice lo siguiente. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. No puede ser interpretado algo que viene divino de Dios por pensamientos humanos. Entonces, la única forma de interpretar estos textos sagrados es a la luz de ¿qué? De la iglesia, que es la que es guiada y tiene la autoridad para guiarnos. Y alguien dirá, por el cura es de la iglesia. Sí, por el cura por sí solo, Lutero entonces tenía razón, porque Lutero era cura. Y como cura, Lutero no tenía autoridad para interpretar solamente la Biblia. Porque la Biblia se interpreta a la luz de la tradición de la iglesia, a la luz del magisterio y de los dogmas de la iglesia. Pero, ¿cuál es el depósito en sí de la iglesia de la fe? Sagrada Escritura y sagrada tradición. ¿Qué es la tradición? La palabra de Dios que no está escrita en la Biblia. Palabra de Dios que se transmitió de manera oral. Y esa tradición que los primeros padres de la iglesia la entendían, la predicaron, la enseñaron, la transmitieron, llegó hasta nosotros. Tenemos esta información, lo que la iglesia ha predicado y ha enseñado a lo largo de los siglos. También el apóstol Pedro va a decir lo siguiente, y al rato terminaremos con Cristo, porque al rato te vienen a confundir. Voy con Cristo ahora. Dice lo siguiente ahora el apóstol Pedro en el capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. La paciencia de nuestro Señor, juzgadla como salvación, como os lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas cuando habla en ellas de esto. Aunque hay en ellas cosas difíciles, en la carta de Pablo, cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Eso es lo que muchos hacen. Torcer las escrituras, interpretarla para su propia perdición. Porque ya no la voy a interpretar para lo que Dios me dice que tengo que cambiar. La voy a interpretar para justificar lo que estoy haciendo, que Dios dice que no le agrada. Entonces le vas a hacer caso a los lobos mentirosos, porque son curas y punto. No. Seguiremos fieles a la iglesia de Cristo. Porque si quien manda, quien está en tu parroquia, empieza a predicar herejías, es tu responsabilidad cristiana no seguirla. Porque Cristo es más, la iglesia es más que aquel hereje que está mintiendo y confundiendo al rebaño del Señor. Cristo, te van a decir,
Cristo nunca habló del tema. Bueno, nunca le trajeron un tema de esto directamente. Pero ciertamente Cristo nunca pronunció nada que pudiera hacernos ver si estaba a favor, en contra o algo por el estilo. Si de repente el Hijo se contradice con el Padre, como si Dios pudiera hacer esto, como si hay uno menos Dios o más Dios. No, no, que igual explicamos la Trinidad el otro día. Pero vamos a ver qué Cristo dijo. Algo que te puede enseñar lo que Dios ve, como está llamado a verse, lo que es un matrimonio. Vamos entonces a la Biblia, Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo del 4 al 6. 4, 5 y 6. San Mateo, capítulo 19. Ya estamos entrando a la recta final, iglesia. Mira esto. Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Que hizo Dios al principio el Padre, hombre y mujer. Y les dijo que, le dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. ¿Qué hizo Cristo? Reafirmar lo que ya estaba establecido por Dios y por las Escrituras. Pero no lo contradice. No sé si tal vez te está diciendo lo que es un matrimonio que se da entre un hombre y una mujer. Si eso no contradecir la doctrina que hoy en día estos están promoviendo, pues simplemente estás lejos de la realidad. Pero alguien dirá, ¿y por qué no aprovechó la oportunidad bueno, simplemente esto? Si Cristo hubiera querido corregir el asunto, lo hizo con el matrimonio. ¿Te acuerdas que le dicen, Señor, pero Moisés nos permitía divorciarnos? Sigue leyendo el texto. Nos permitía divorciarnos. ¿Y qué hizo Cristo? Le dijo, está bien que se divorciaran. Dice, no, ustedes porque eran unos tercos los padres de ustedes. Iban y le insistían al pobre Moisés y lo tenían loco a Moisés. Y entonces Moisés, para no volverse loco con ustedes, le daba papel. Pero eso no estuvo bien. Eso no es lo que Dios estableció del principio. Lo que Dios siempre quiso. Entonces, si Dios no hubiera querido que este fuera el matrimonio tal, hubiera Cristo aprovechado, y así dice la Escritura, pero ustedes nunca interpretaron que no tiene que ser simplemente un hombre con una mujer, sino cualquiera que se quiera casar de la manera que sea. Y si esto hubiera dicho Cristo, tiene la oportunidad. Pero entonces la Biblia se va a contradecir todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento. No, hermanos. Esta es la realidad. Lo que están torciendo las Escrituras son estos 2000 años de tradición, la iglesia explicándolo. Y ahora vamos a la iglesia, porque esto no es solo interpretación, no es lo que yo pienso, es lo que la iglesia enseña. ¿Qué enseña la iglesia? Habla de este tema la iglesia. Vamos al Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso te decía, esto es un estudio completo. Esto es completo. No necesita otro video. Véanlo en 2 partes, en 3 partes. No necesita otro video. Aquí vas a tenerlo todo. Catecismo de la Iglesia Católica ahora. Numeral 2357. También el 58 y el 59. Es decir, 2357, 2358 y 2359. El 2357 dice lo siguiente. Es el que más ellos detestan. Quieren que lo cambien. Vamos a leer solamente ese. Y ahí usted tiene, vamos a dejarle aquí la pantallita completa para que usted tenga un segundito ahí. Y usted si quiere le puede traer un screenshot ahí a la pantalla. Dice lo siguiente. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. ¿Te acuerdas que el sacerdote, el primero que vemos, el padre Damián, dice que no se trata de una atracción, sino que es el ser, ya no es el hacer, sino el ser? Eso no es católico. La iglesia, esto es lo que la iglesia enseña. Pero el curita hablando, embauca, engaña, mienten. Pero hay gente que creen que si el cura es cura, no miente. Que si el cura es cura, es verdadero, es genuino, siempre dirá la verdad. Ojalá y fuese así, fuera más fácil. Pregúntale a Judas, vendió a Cristo y era apóstol. Estar en un ministerio no significa que el ministerio te santifica. No te hace santo ser cura. No es que el sacerdote que se hizo cura ya se volvió un ser perfecto. No, eso es una mala percepción que tenemos. El cura hay que orar por él, por el Papa y todos, para que luchen por vivir conforme a la enseñanza del mismo Dios y Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice acá? Que la atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo es lo que se reconoce como una relación homosexual. Sigue diciendo lo siguiente, el Catecismo de la Iglesia Católica. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, apoyándose en la Sagrada Escritura
que los presenta como depravaciones graves, Génesis 19, del 1 al 29, Romanos 1, capítulo 1, versículo 24 al 27, Primera de Corintios 6, versículo 10, Primera de Timoteo 1, 10. La tradición ha declarado, en base a los textos que aquí hemos leído, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Persona Humana 8. Son contrarios a la ley natural, contra natura, lo hablaba acá. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso. Y esta es la frase que ellos más detestan. Que no, estos curas, obviamente, libertinos, la palabra que dice no pueden recibir aprobación en ningún caso. Y este cura prácticamente regodeándose de lo que está ocurriendo en Alemania como que es algo católico, cuando todo lo que Alemania está haciendo va en contra de ¿qué? De la tradición de la iglesia y las escrituras. Vas en contra de toda la iglesia. Y continúa ahí el texto hablando. El texto del catecismo de la iglesia. Ustedes lo pueden seguir profundizando allí de manera completa. Pero ahora vamos al último. Allí es claro todo esto. Pero la joya de la corona le hicieron en el año 2021 a la iglesia, le hicieron una pregunta a la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Cuál es la pregunta? ¿La iglesia dispone el poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo? ¿Tiene la iglesia poder? Aquí digo siempre, hay cosas que se pueden cambiar y las que se pueden cambiar, pero hay cosas que no se pueden cambiar. ¿Tiene la iglesia autoridad, poder para bendecir uniones del mismo sexo? ¿Puede mañana el Papa decir, vengan y yo los apruebo? ¿Y estaría bien si el Papa lo hiciera? Esto es lo que muchos no entienden. ¿El Papa lo pudiera hacer? Sí, claro que lo puede hacer, pero estaría mal aun si el Papa lo hiciera. Porque esta es la iglesia. La iglesia no tiene autoridad para cambiar lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han establecido, porque no hay un papa que sea más que su Dios. Punto. Pero vamos a ver ahora. Aquí hay toda una carta, toda una respuesta completa. Yo no la leeré entera, pero aquí la tienes. Mira ahí el título, que con este título la puedes buscar. Esto está en la página del Vaticano. Allí con esto puedes buscar, llegar hasta ella. Todo lo demás, mira, ahí tienes toda la información. Si quieres igual puedes pausar, tirarle foto, screenshot. Te quedas con ella allí en tu teléfono. La voy moviendo así despacito para que la puedas ver. Todo lo demás. Yo me voy a centrar en la parte de abajo, en la parte final. Me voy a centrar en la última parte para que nosotros a partir de acá nos quedamos con el meollo del asunto. Vamos a basarnos en esta última parte. Entonces vamos a leer esto acá ahora a continuación. Vamos a mirar algo. Vamos acá a cruzarlo. Ya este es lo último que vamos a leer y vamos a compartir. Bueno, vamos a leerlo aquí rapidito. Listo, lo tenemos. La respuesta a la pregunta, después de haber dado un montón de explicaciones, pero vamos así como al resumen de todo, la respuesta es la siguiente. Esta es la respuesta a esta gran pregunta. La respuesta es la siguiente. La respuesta al dubium, que es el término de estas preguntas que se pueden hacer a diferentes dicasterios, a la Congregación para la Doctrina de la Fe, al Papa, a cualquier persona. Esta es la manera que se hacen preguntas y ellos responden. Muchas veces solamente responden sí o no y en otras hay una aclaratoria, se hace una aclaración y aquí es donde se responde negativamente, es decir, no se puede. Esta es la respuesta, pero hacen una nota explicativa. Cuando se considera, y aquí vamos a ponerlo grande de nuevo, la respuesta puede ser solamente esto, negativo, no. La respuesta es no, negativo, no se puede. Y ahí quedaría. Pero entendiendo que esto es necesario, que trae debate, que está ocurriendo en Alemania y va avanzando todo esto, se hizo la nota aclarativa, una nota explicativa para que esto quede completamente claro en todas las personas que lo puedan leer y tener esto como información. Ahora, el Vaticano, la Iglesia, Roma, ¿qué dice? Bueno, vamos a leer ahora para cerrar este tipo de encuentros que hemos tenido hoy, muy, pero muy formativo. La respuesta al dubium la respuesta al dubium propuesto no excluye que se impartan bendiciones a las personas individuales con inclinaciones homosexuales. Es decir, se puede bendecir a personas individuales. Alguien está en una relación homosexual, pero viene a la iglesia y dice, padre, yo quiero que me dejes una bendición, que ores por mí, me voy a operar, tengo esta situación. ¿El padre lo puede bendecir? Claro, lo puede bendecir. Esto está diciendo, no lo excluye de manera individual.
que manifiesten la voluntad de vivir en fidelidad a los designios revelados por Dios, así como los propuestos por la enseñanza eclesial. Si están en un proceso de conversión, todo lo demás, que están por vivir la fe de la forma que Dios quiere, todo esto, pues es maravilloso esto, van a tener la bendición del sacerdote y todo esto. Pero ¿qué sigue diciendo? Pero declara ilícita toda forma de bendición que tienda a reconocer sus uniones. La unión no se puede bendecir porque sería un reconocimiento de una u otra manera. En este caso, de hecho, la bendición manifestaría no tanto la intención de confiar a la protección y a la ayuda de Dios a algunas personas individuales en el sentido anterior, sino de aprobar y fomentar una praxis de vida que no puede ser reconocida como objetivamente ordenada a los designios revelados por Dios. O sea, no se puede bendecir esta práctica. Mientras tanto, la iglesia recuerda que Dios mismo no deja de bendecir a cada uno de sus hijos peregrinos en este mundo, porque para Él somos más importantes que todos los pecados que nosotros podamos hacer. Que aquí te está diciendo, es una acción pecaminosa. Suene feo o no, es pecado, punto. Entonces, Dios te sigue amando a pesar del pecado, claro que sí. Y tú eres más importante que el pecado que puedas tener. Pero no bendice ni puede bendecir el pecado. Y de esto también lo odiaron. Pero no bendice ni puede bendecir el pecado. La Iglesia Católica no tiene autoridad, ni el Papa ni ningún obispo no tienen autoridad para bendecir el pecado. Punto. La iglesia no tiene autoridad para bendecir el pecado. Bendice al hombre pecador para que se reconozca como parte de su designio de amor y se deje cambiar por Él. Él, de hecho, nos toma como somos, pero no nos deja nunca como somos. No, porque Dios nos toma como somos. Sí, pero te llama a convertirte. A mí Dios me tomó como yo era. Claro que sí. ¿Sabe cómo yo estaba? Practicando brujería, estaba yo. Y Dios me tomó como yo era, pero no me dejó como era. Yo no practico brujería hoy en día. Porque si la practicara, estuviera en contra de Dios, enemigo de Dios fuera. Entonces Dios te toma como eres, pero no te deja nunca como estabas. Porque Dios te transforma, te cambia la vida. Pero estos curas quieren cambiar a Dios antes de ellos cambiar. Por eso son curas falsos, curas mentirosos, embusteros, que fueron ordenados válidamente, pero están haciéndole un trabajo excelente al diablo, no a Cristo, dentro del rebaño del Señor. Por estos motivos, la iglesia no dispone ni puede disponer del poder para bendecir uniones de personas del mismo sexo en el sentido anteriormente indicado. La iglesia no dispone ni puede disponer del poder. La iglesia no tiene poder, no tiene autoridad. ¿Para qué? Para bendecir uniones del mismo sexo. Lo que está haciendo Alemania, no sé quién lo está bendiciendo, pero no es la iglesia. Alemania está haciendo pantomima. Estos obispos son herejes, están enemigos de la iglesia. Pero oramos mucho para que el Papa Francisco se pronuncie claramente, lo llame a la atención y vuelvan al redil. Simplemente que el Señor ayude a mantener la unidad, pero en la verdad, no en una mentira, no en una falsa doctrina, no como los anglicanos, hacer lo que quieren tu diócesis y no pasa nada. No. Y esto lo firmó el Papa Francisco. Que a veces parece que el Papa está medio así, pero el Papa firmó esto. Pero necesitamos ahora que Pedro se pronuncie, que Pedro hable. Pero esto es lo que el Vaticano enseña, lo que la iglesia enseña. 2000 años de historia, que estos mentirosos quieren simplemente pasarlo por debajo de la alfombra y como que no está pasando nada. Van en contra de la Sagrada Escritura, van en contra de la doctrina de la iglesia, van en contra del catecismo de la iglesia y van en contra de las disposiciones habladas de manera directa y clara por el mismo Vaticano en el pontificado del Papa Francisco, quien también fue firmante de esta declaración que hizo la Congregación para la Doctrina de la Fe. Iglesia, esto es Iglesia Católica.
Esto es Iglesia Católica. No te dejes engañar, no te dejes confundir, no dejes que te mientan. Este es un estudio completo. El que quiera conocer la verdad de todo esto, aquí lo tiene. Comparte el video, bendice a todos cuanto pueda. Y si no lo has hecho, suscríbete al canal. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias por ver este video casi completo. Y como estás hasta aquí, te tengo lo último ya. Y aquí nos vamos, Iglesia. Lo último, un asunto de cómo deberíamos de comportarnos con esto. El padre Fray Nelson Medina publicó esto del padre Jorge Loring, que ya falleció, este sacerdote español, que Dios lo tenga en gloria. Pero vamos a mirar esto. La enseñanza de la iglesia sobre la homosexualidad es unos cuantos parrafitos pequeños, no es mucho. Así que con esto concluimos para que igual se entienda la postura de la iglesia claramente ahora en términos igual en cuanto al trato a las personas que están en esta situación. ¿Odiamos a la gente así? No. Le amamos como amamos a todos. Como Dios ama a todas las personas que están en X o Y situación y los llama a venir a Cristo, al arrepentimiento, a ser acogidos en la iglesia. Se tienen que tratar con respeto, con dignidad, con mucho amor, con mucha entrega. Pero esto no significa predicar una mentira. Yo creo en la Biblia, creo en las Escrituras. Yo no pudiera, para que te sientas bien, decirte una mentira cuando yo estaría violando mis propias convicciones de fe. Creo en este libro, creo en la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia y el Dios de la vida estableció leyes, órdenes. Y siento mucho que gente sientan que Dios va en contra de ello. Dios va a favor de ti, a favor de tu salvación, a favor de tu vida eterna. A Dios no le importa que Anthony Rodríguez tenga 20 años aquí gozándose en la carne. Dios quiere que yo pase la eternidad en el gozo eterno. No serán 100, 200 años, será la vida eterna, la vida eterna. Entonces hay gente que se están jugando a la vida eterna y encuentran a estos lobos que les hablan mentira desde el sacerdocio, y esto tiene que acabar. Necesitamos que los obispos se pronuncien y hablen en contra de todas estas mentiras. Entonces, para concluir, ya en esta recta final, ahí el internet está fallando un poco, ahí se está frizando. Vamos a ver, aquí tienes para ir concluyendo en la recta final ya, y vamos a cerrar con esto. Dice lo siguiente: la iglesia y la homosexualidad. Varias veces hablando con homosexuales me han dicho que la iglesia los margina. Esto no es cierto. La iglesia ama a los homosexuales lo mismo que a los heterosexuales, pero les exige que dominen su tendencia. Lo mismo que exige que se domine al casado que le atrae su vecina. No siempre podemos hacer lo que nos gusta. Si al cleptómano le gusta robar, no por eso se lo aprobamos. A veces no podemos hacer lo que nos gusta y otras veces tenemos que hacer lo que no nos gusta. Las inclinaciones no son pecado, pues son instintivas, no son responsables. Pero los actos voluntarios para satisfacer esas inclinaciones sí son responsables. Y entonces yo abro paréntesis, por eso es pecado. La realización de tendencias desordenadas es pecado. Una vez más, la realización de tendencias desordenadas es pecado, pero su dominio es virtud. Un homosexual que se vence puede llegar a los altares, que es la cumbre de lo que podemos ser en este mundo. El padre Jorge Loring escribió este artículo. Al final de cuentas, ¿una persona homosexual puede llegar a ser santo? Claro que sí. Como un ladrón llegó a ser santo. Como aquel ladrón que estaba en la cruz de Cristo llegó a salvarse. Claro que sí. Pero no se trata de escuchar a los mentirosos que dañan la doctrina. Se trata de vivir desde tu vocación, tu llamado, tus pruebas, tus tentaciones, como lo quieras llamar, desde la realidad que te encuentras, vivir lo que Dios manda, lo que Dios establece, y desde allí puedes ser santo. Como el casado está llamado a vivirlo, siéndole fiel a su señora, que aunque engordó, que aunque está más flaca, que aunque aquí, que allá, que aunque envejeció, tiene que seguir siendo fiel a esa señora, porque de lo contrario, los heterosexuales, que son infieles y adúlteros, también se perderán la patria celestial. Entonces esto no es algo contra una persona que tiene una u otra inclinación. Esto es algo que va contra el pecado. La iglesia lucha para santificar las almas, y esta es la misión de la iglesia, una barca que quiere llevarte directo al reino de los cielos. Que Dios te bendiga, iglesia. Ora mucho por este flaco, tu servidor. Desde aquí te mando muchos abrazos, muchas bendiciones, y mi oración por ti, por tu casa y por todos los tuyos. Aprovechen bien este video, compártanlo desde que puedan, porque esto a veces no se sabe cuánto tiempo puedan durar en las redes sociales y si esto puede traer algún tipo de problemas para el canal.
Por eso, compártanlo, véanlo lo más rápido que puedan y todas esas cosas. Sé que si ya llegaste aquí, ya lo viste, pero mi Dios te bendiga grande y poderosamente a ti, a todos los tuyos, y que nos bendiga Dios en su amor y en su gracia, y que todos estos sacerdotes, ojalá y se conviertan de este tipo de enseñanza que van en contra de la fe y vuelvan al redil de la sana doctrina en la Iglesia Católica. Que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Será hasta la próxima. Chao, chao. Muchas bendiciones.